vitrina de recuerdos con Domingo Gómez Gallardo y Lourdes Fuego Bautista. ¿Qué pasó? Bueno, con este. en Era efecto. guapo, guapísimo. Bueno, era un hombre bastante bien parecido, sí. Ese es el gusto que me da tratar estos asuntos, porque allá por 1956 tengo la oportunidad de tratarlo personalmente, porque él fue amigo de mi padre, Morris Silverman. Sí. Entonces, por eso hablo con esa propiedad, y además conozco a su hijo, Morris Arthur, que aquí vive, y que estamos por hacer contacto con él para que en una próxima entrega nos dé un panorama más completo, Claro. ¿verdad? Porque ciertamente tenemos el dato de que su madre de él, o sea, la esposa de Morris Silverman, fue una guapa guanajuatense con quien contrajo nupcias aquí en Acapulco, María de la Luz Sánchez, y sus hijos fueron Morris Antonio, Morris Arturo, Perla Lourdes y David Emilio. Perla mi tocaya. Perla. Entonces, toda esta vivencia de Morris, aquí arraigado, porque él decidió casarse con Acapulco. Lo llamo coloquial y muy respetuosamente porque lo amó más que muchos acapulqueños. Y vamos a ver por qué. Morris, quedamos en la etapa en que se empeña en que todo Acapulco supiera, cuando menos, entender y pronunciar el inglés. Entonces, él se da la tarea de regalar su tiempo, 1 hora diaria, sin cobrar un solo centavo. Él pide nada más que la radiodifusora lo apoye, la XKJ le da ese respaldo que él necesita, y dedica 1 hora diaria a estar transmitiendo un inglés fabuloso que él dominaba. Yo no lo sé, pero me consta que era un tipo fabuloso. Entonces, él se dedica a enseñar los primeros pasos de cómo tratar el turismo, cómo hablar el inglés, cómo llevar a esta gente a conocer todo. Él es el que inaugura la ruta turística de andar recorriendo la bahía, llevando al turismo en una lancha que se llamó La Exploradora. Era de las primeras que él inventa con fondo de cristal, muy a su manera. Era un hombre empeñoso, laborioso, muy creativo. Bueno, ya hablamos que participó en la creación de la bomba atómica. Entonces, él tiene todo ese trato, toda esa convivencia, toda esa entrega, pero finalmente, como siempre pasa, a la gente buena, a la gente creativa, muchas de las veces se le paga con ingratitud y lo traicionan. Acá en Acapulco le dañan su lanchita, le crean problemas, las envidias clásicas. Él ve ese tipo de problemas, y como él es un hombre que le viene huyendo a la violencia, porque él para nada compartía eso de andar en conflictos, se va a refugiar, ¿a dónde creen? A Pie de la Cuesta. Se refugia en Pie de la Cuesta llevando su proyecto, y es donde crea o nace el ecoturismo. Ese ecoturismo que tanto se menciona y que tanto se explota, él fue el fundador, es el padre del ecoturismo aquí. Crea el grupo Acapulco Safari, el grupo Acapulco Safari, y ese es la puerta de entrada, es el vehículo para transportar tanto turismo que llevaba él a las partes más alejadas, a las partes, a los manglares, a las lagunas, a la isla Pelona, Montosa, al Embarcadero, toda esa franja que hoy conocemos como el poblado de Pie de la Cuesta, el Conchero, el Pedregoso, Bajos del Ejido, Coyuca de Benítez, fue toda esa, la parte, pudiéramos llamarle la parcela que explotó, pero con gran dedicación, Morris Silverman. Pero dentro de la laguna, ¿no? Que es enorme. Por tierra. Llevaba para este efecto, él era un motociclista consumado, amante de las motos. En su época estudiantil aparecen por ahí, que luego nos van a traer sus familiares, su hijo, unas gráficas donde está montado en su moto grandiosísima en las puertas de la Universidad de California. Esa era su gran euforia. Él le encantaba pues la aventura, así que él tiene su lancha, él tiene su moto, y lleva a la gente por mar y tierra, una camioneta donde traslada a los pueblos más recónditos. Todo ese perímetro que hablamos, de Pie de la Cuesta, Coyuca de Benítez, el Embarcadero y el poblado circunvecino, él los recorría llevando hasta las partes más profundas. Es decir, cuando yo lo conozco a Morris Silverman,
él llega a un punto que se conoce Boca del Arroyo. Boca del Arroyo es el río del Conchero, pero que nace en lo que es la laguna de Coyuca. Entonces él llevaba a esa gente que ciertamente era selvático, Sí. era selva, y él lleva a ese turismo. Yo lo recuerdo perfectamente cuando llegaba con esas gentes, siempre llevaba acompañándolo su inseparable una changuita, que la llevaba él siempre abrazada o en el hombro. Por cierto, una changuita muy celosa, porque no permitía que las mujeres lo abrazaran. Era celosísima, con ¿Ah, él. sí? Entonces llevaba una changuita, no recuerdo su nombre, y llevaba una boa, que le decimos aquí boa o mazacoa, ese culebrón grueso, grandote, él lo llevaba y que se le estiraba y bajaba por su cuerpo y se le enrollaba en el cuerpo. Eso es lo que llevaba él, y tomaba fotos a los turistas que llevaba, les tomaba fotos en los platanares, en los manglares, en los maizales, porque se metía a donde estaban los sembradíos, donde estaba toda esa parte bonita de la selva, del monte, y ahí es donde él les hacía ese tipo de película. Él llevaba una inseparable cámara, recuerdo una cámara color cremita, así como larga, y él la manipulaba como con una palanca y les tomaba películas como para cine, cintas de cine. Es decir, les hacía su película a sus visitantes, a sus clientes, sus pasajeros, gringos de todas las clases sociales, porque se veía inmediatamente, gente pudiente, gente modesta, pero él trataba con mucho cariño y respeto tanto a los turistas que llevaba como a los pobladores de las regiones que visitaba. Repito, frecuentaba el Conchero, frecuentaba Bajos del Ejido, frecuentaba las islas Pelona y Montosa, que están en la parte del embarcadero. El embarcadero es del municipio de Coyuca de Benítez. Regresaba por la laguna, se metía en los manglares. Allí pacta un trato muy interesante, porque hace buenas amistades con don Félix Terán, el patriarca de Pie de la Cuesta. Sí, últimamente se ha oído mucho de Félix Terán, que fue de los personeros de los grupos económicos, los hacendados, los potentados españoles. Él los representó allí en toda esa franja de lo que es Pie de la Cuesta, ese rumbo. Y él hace un trato muy importante con don Félix Terán para que don Félix le proporcione, le dota en venta con facilidad en ese momento una huerta que tenía todos los cultivos que estamos mencionando. Coco, maíz, plátanos, mango, frutales mucho. Y él combinaba la parte de visitar las huertas y el monte con la parte de llegarle a la laguna. En los manglares se metía y hacía que la gente viera de cerca víboras, cocodrilos, ya no se diga esas aves preciosas que poblaban toda esa región. Entonces era una aventura fascinante. El turismo se manifestaba complacido, iban de veras, una maravilla natural vivía esa gente. Hizo muy buenas amistades en la parte de esa vivencia que tuvo en Pie de la Cuesta, que fue donde él crea su zoológico. Ahí crea un zoológico y allí tiene todo ese tipo de animales, comenzando por la changuita, y la víbora esa fenomenal. Era un animal que nada más de verlo te daba escalofrío, pero él la tenía perfectamente dominada, porque a la gente la hacía, por ejemplo, que a los turistas los hacía formarse para que la cargaran así, a todo lo largo que daba el animal ese, y tomaba la gran foto, y luego llamaba a los pobladores, obviamente a los campesinos, a la gente que habitaba esa región, y también los hacía partícipes de toda esa vivencia, esa aventura. Aparte, la gente, ¿cómo no?, consumía los alimentos que se daban en la parte Era del perfecto campo. el círculo. Entonces era una cosa fabulosa la que él lograba, la que él logró establecer. Él vivía de cerca todo esto, lo disfrutaba, pero aparte él siempre sostuvo su tesis de que ese era el Acapulco que debía de explotarse. Él no era partidario de esas grandes construcciones, esa invasión, de esa política invasiva de edificaciones, hoteles y tantas cosas que amurallaron Acapulco. Él dijo que el Acapulco, el paraíso verdadero, eran esas playas vírgenes,
esas selvas que había. Entonces, esa era lo que él pronosticaba. Morris Silverman era partidario, era biólogo, era especialista en ciencias naturales y decía que no debíamos perder ese patrimonio, que era lo que de verdad iba a conservar al Acapulco turístico, pero del gran turismo, el extranjero. Fíjate, ese que atiborraba a la ciudad, el puerto, y lo pronosticó, como no, que acabándose esa etapa de conservar el turismo ecológico, se iba a acabar el turismo extranjero. Fue un vaticinio dramático, porque de verdad estamos viendo que se perdieron en oportunidades el futuro y el progreso verdadero de Acapulco. Tenemos un progreso económicamente activo porque tenemos grandes consorcios hoteleros, pero perdimos la naturaleza, perdimos lo valioso que es el impacto ambiental. Eso era lo que él peleaba. En 1953 funda el Acapulco Safari. Ya con esto le da plena entrada al ecoturismo. Te repito, yo lo conozco como en 1956, ya con estas brigadas, este safari que llevaba él por todas esas regiones. Era un tipo joven todavía. Era joven, era muy vigoroso el tipo, sí, pues él llega de 30 años aquí. Entonces, la gente, inclusive los nativos nuestros, nuestro pueblo se burlaba. Decían, hablando con el modismo ese propio costeño, Morris, dice, se volvió loco, llevando a los gringos al monte a que se los coman las víboras. Era un tema obligado y era dicho con un sarcasmo fino, porque la gente no pretendía jamás hacerle daño a los turistas, simplemente se maravillaban y decían, se volvió loco Morris. Porque lleva a la gente a donde están los cocodrilos. Es lo que buscan los gabachos. Los lagartos, que dice, a que se los trague una víbora o un lagarto. Entonces la gente se maravillaba y apoyaban todo eso. Tan lo apoyaron que, repito, se hizo gran amigo de Félix Terán, el cacique, el patriarca de toda esa parte turística de pie de la cuesta. Félix Terán ve esa animosidad y ve lo valioso, valora, todo el esfuerzo de Morris Silverman y le apoya con darle en venta módicas facilidades esa huerta que él combinó con su safari, con su ecoturismo, con su zoológico, y además ahí fue donde él hizo relación amorosa con su pareja hasta sus últimos días, la señora María de la Luz Sánchez. Pero él en Pie de la Cuesta, claro que tuvo grandes amistades y mucho respeto de la gente. Ahí está la constancia, todo el mundo nos puede hablar, nos confirma el aprecio que se ganó con una de las mujeres más queridas de Pie de la Cuesta, doña Rosita Acosta, que tanto se ha mencionado, la Quinta Rosita. Ahora, francamente, pues ya terminándose, pero era floreciente la época de la Quinta Rosita, de Rosita Acosta. Vamos a un corte, Lulu. Vamos a un